Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero tocar un tema que se basa muchísimo en ignorancia de la historia, en prejuicios e increíblemente en prejuicios de personas que se dicen de ciencia. Y voy a explicar por qué. Hay una idea equivocada que se repite con mucha frecuencia desde aproximadamente 2 siglos para acá. Y es que la religión, o lo que es igual la fe y la ciencia, son dos medios incompatibles o incluso contrarios entre sí. Y voy a través de este video en el que voy a demostrar cómo la religión católica en particular ha dado grandes nombres a través de hombres y mujeres de fe. Es decir, en este video voy a colocar algunas personas que haciendo votos de fe, es decir, sacerdotes, hermanas, monjas o lo que es igual, personas que viven en la fe, que viven en un centro religioso y que han decidido hacer votos, pues como a ellos le debemos muchos grandes avances en la ciencia y en la tecnología. Como he dicho en otro video anterior, lo más complicado de hacer una lista es empezar a excluir o a descartar. No hay un orden de relevancia, los he ido colocando para simplemente dando una visión en los distintos desarrollos. Quiero aclarar aquí también que estoy trayendo nombres y desarrollos concretos. Tú no puedes desarrollar estas investigaciones, publicarlas o estudiar si estás en un centro que no te lo permite. Así que quede claro, si tú estás en una vida devota religiosa, debes de tener un apoyo dentro de esa institución para poder hacer estos estudios, estas investigaciones o estas actividades. Dicho esto, comenzamos. Jean-Baptiste Carnot, el padre de la citología, de 1836 a 1899. La citología es la ciencia que se encarga de estudiar la célula. Y la célula es como los ladrillos con el que estamos hechos todos los seres vivos. ¿Por qué es importante la célula o el estudio de la célula? El estudio del ladrillo con el que estamos formados todos los seres vivos tiene repercusiones impresionantes en materia de salud. Por ejemplo, les doy un nombre casualmente de uno de los exámenes que toda mujer hasta desde cierta edad en adelante tiene que hacerse para tener un control en su salud. La citología. No estoy diciendo que el padre haya creado ese instrumento, sino que fue uno de los primeros y uno de los pioneros en estudiar la célula desde el punto de vista científico, e incluso creó laboratorios para su estudio e incluso financió y creó una revista especializada de estudios en citología o en células. En este punto, aprovechando que el padre Carnot tiene su mayor desarrollo en materia de biología y de medicina, quiero hacer una reflexión porque he visto muchas veces un meme que dice, va un doctor y dice, te he curado, y entonces colocan ciencia 1, religión 0, tu rezo no sirve para eso. Quiero decirle algo que les va a dar un golpe muy duro a esa creencia. Por favor, siéntate si crees que la iglesia no ha ayudado, la iglesia católica me refiero, para el desarrollo de los hospitales. La iglesia es la fundadora y creadora de los hospitales modernos como lo entendemos. En el 1500 se crean dos de las órdenes más importantes para la construcción y manejo de hospitales en el mundo, y muy en particular en nuestra parte del mundo, en América. Y estas son, por supuesto, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Creo que todo el mundo conoce estos hospitales, tú vas para allá, y no es hoy, sino desde hace muchos siglos atrás, se dedicaban al estudio, cuidado y curación del enfermo. No solo a través del rezo, que por cierto es una mala interpretación de cómo alabar a Dios según esta religión. Tú lo puedes hacer haciendo investigaciones y curando. Por cierto, ese es el propósito de esta orden. Hay otra orden que se encarga de cuidar a los enfermos y esa es su forma de manifestarse el amor a Dios. Y se llaman los camilianos o la orden para atender a los enfermos de San Camilo. Pero este tema lo dejaré para otro video en el cual voy a colocar los aportes de la Iglesia Católica en el mundo occidental. Es decir, le debemos muchísimo a nivel de arquitectura, ingeniería, derechos humanos, economía, etc. Pero eso es un tema para otro video. La hermana Mary Kenneth Keller, de 1913 a 1985, fue la primera doctora en informática. Es importante porque ella desarrolló una carrera en matemática y luego desarrolló, por supuesto, su doctorado. Obtuvo su título en 1965, por eso todavía hoy se disputa si es la primera persona, es decir, entre hombre y mujer, en obtener el título
o si es la primera mujer. En cualquiera de las dos condiciones es un logro increíble. En aquel momento la informática era extremadamente complicada y era matemática pura. Hoy en día, y gracias por cierto a su papel dentro de la creación de uno de los lenguajes más universales, prácticamente todos los que empezamos la informática en los 80 teníamos que saber a programar en ese lenguaje, que es BASIC. Ella formó parte del equipo que terminó desarrollando BASIC. No fue la desarrolladora principal, pero formó parte de dicho equipo. También es importante destacar su labor en cuanto a llevar la informática para la educación. Es decir, es una de las que más divulgó la necesidad de aprender a utilizar las computadoras en la educación como la conocemos. Igualmente, durante su vida prácticamente abrió en la universidad donde estudió, pues fue la primera mujer en hacerlo, y creo que es un ejemplo de inspiración, pero lo más importante es que fue apoyada por las hermanas de la caridad, es decir, católica. René Jules Haüy, padre de la cristalogía, 1743-1822. La cristalogía es una división de la parte de la geología, del estudio de minerales, y él fue uno de los primeros en darse cuenta, y además de manifestarlo en estudios, en investigaciones publicadas, las regularidades que había en los cristales. Es decir, que había una estructura compuesta por moléculas a través de una geometría específica. Es decir, permitió separar los cristales a través de elementos geométricos. Así que es uno de los primeros creadores del concepto de especie mineral. Es decir, cómo separamos los minerales en especies. También es famoso porque estudió lo que se llama la piroelectricidad, es decir, las manifestaciones eléctricas de minerales. Miriam Stinson, madre del ADN. La madre Stinson es conocida principalmente por sus trabajos en la espectroscopia. Ella desarrolló una técnica a través del bromuro de potasio para que se usara como medio durante las espectrografías infrarrojas, para que de esta manera fueran aún más exactas las mediciones. Para que quede claro, es como si ella hubiera creado la herramienta para que haya podido ser demostrada la doble hélice del ADN. Incluso hay algunos que insinúan que ya ella tenía un conocimiento previo sobre el mismo, pero en ese caso, que es un libro que se llama El alma del ADN, que está por acá, en ese caso pues no me atrevo porque es la única persona que lo ha afirmado, así que no me atrevo a afirmar eso. Pero sí me atrevo a afirmar que a través de su estudio, a través de su trabajo, logró dar una herramienta, una técnica con la cual los desarrolladores y descubridores del ADN de la doble hélice pudieron probar su teoría. Entonces, es para que quede claro cuál es su aporte. Es como si yo hubiera hecho un telescopio con el cual Galileo, es decir, un telescopio mejor que los anteriores, con el cual Galileo pudo hacer sus estudios, investigaciones y descubrimientos. Es decir, ella es la que creó la técnica que permitió la prueba o el desarrollo de lo que hoy en día llamamos la estructura del ADN. Así que su trabajo es muy, pero muy relevante. Es como decir algo como el huevo y la gallina. Bueno, ella es el huevo. Sería así a nivel científico. Gregor Mendel. Todo el mundo conoce al padre de la genética. Él es famoso por haber sido el primero en documentar y además en explicar el concepto de la herencia genética, es decir, cómo algunos fenotipos se transmiten hacia las generaciones venideras, o lo que es igual, algunas teorías que se convirtieron en leyes que permiten determinar cuándo y cómo se va a heredar ciertas condiciones específicas de los padres. Hildegarda de Bingen, que es la madre de la historia natural alemana, de 1098 a 1179. Hildegard von Bingen creó muchísimas obras, principalmente teológicas, es decir, de adoración a Dios y de explicación a Dios. Pero también creó algunas científicas entre comillas, pero recuerden que estamos en 1100, todavía no se había creado el método científico. Apenas 100 y pico de años después iba a empezar Roger Bacon, otro sacerdote, a manifestar la importancia de los experimentos para probar las afirmaciones que se hacía. Entonces ella creó una especie de manual botánico con más de 500 especies allí colocadas, en donde no solamente caracterizaba a la planta, sino que además le colocaba atributos medicinales. Debo decir que este estudio o que este tipo de libro médico
se basó más en la experiencia que en la experimentación. Es decir, por ejemplo, decía, la lavanda te va a ayudar si tienes un mal en los ojos, pero no sabemos por qué, ni si era aplicable a todo el mundo, sino es lo que estaba funcionando. Desde el punto de vista de la ciencia de hoy, no es científico, pero desde el punto de vista de la época del 1000 al 1100 o hasta el 1200, es un gran avance. Y aquí quiero quedar claro, el mayor aporte es que escribía y podía hacerlo gracias a que estaba en una orden religiosa. Y se ha planteado mucho el concepto de que no podía porque era mujer y los machos de la época no lo dejaban. Bueno, eso es cierto, pero también es cierto que la mayoría de los hombres no tenía acceso a educación. La educación era un privilegio muy exclusivo de aristócratas o monarcas. Y que la única forma, si eras hombre o mujer, para acceder a la educación, era a través de órdenes religiosas. Es decir, a través de tu vida en la fe. Y ella, su trabajo, sus publicaciones, es un ejemplo de cómo podía, siendo mujer en una orden religiosa, efectivamente desarrollar actividades intelectuales. Pero que quede claro, no es que solo por ser mujer no tenía acceso. Ninguno, hombre y mujer, no teníamos acceso a la educación en aquella época. Y la única forma de hacerlo era a través de la iglesia. Yo voy al biólogo de biólogos, Lázaro Spallanzani, de 1729 a 1799. Bueno, él es muy famoso para utilizar los experimentos, ya por la fecha, para demostrar o para precisamente ir en contra de demostraciones o de teorías que habían hecho. Él es el primero en lograr demostrar experimentalmente que el concepto de generación espontánea, es decir, que la vida sale de la nada, es falso. Solo por eso ya debería pasar la historia, pero además hizo otras cosas. Fue uno de los primeros que investigó en materia de inseminación natural y artificial. Es famoso sus estudios en la inseminación de las ranas, de los sapos. Por eso la imagen, por cierto. Y él allí descubrió, haciendo esto, que el esperma era el factor o era uno de los factores determinantes para la fecundación. En aquella época los espermatozoides se consideraban que eran parásitos. También descubrió el sistema de ecolocalización de los murciélagos, es decir, cómo los murciélagos podían orientarse. Y descubrió que no eran los ojos, sino los oídos, a través de experimentos un poco crueles hoy en día, pero lo logró, lo desarrolló y efectivamente lo probó y lo demostró. También es importante destacar que fue uno de los primeros en hacer una inseminación artificial en mamíferos. Así que esto es impresionante lo que hizo este sacerdote. Ojo, y he dejado por fuera personas tan relevantes como uno de los creadores del método científico, al padre que desarrolló la teoría del Big Bang, a lo que muchos consideran la matemática de Dios. Y en fin, hay muchísimos. Como les digo, este es uno de los videos donde más he cortado personas, precisamente para que puedan entrar en poco tiempo. Así que mi recomendación, si tú realmente crees que eres científico o te gusta el método científico, antes de volver a afirmar que la ciencia y la religión son incompatibles, busca un poquitico en Google o en cualquier otro sistema de búsqueda de información quienes, haciendo vida en la fe, han hecho contribuciones a la ciencia o contribuciones como ejemplo de vida del desarrollo de la ciencia. Y vas a darte una sorpresa. Recuérdate, no hagas una afirmación si no has estudiado o si no lo has investigado. Esa es la final, es mi conclusión de este video. Si te ha gustado, dale manito arriba, compártelo, dame tu opinión. Si llega a gustar, pues le mostraré a algunos otros científicos que viven en la fe. Y ojo, he excluido adrede a todos aquellos que se manifiestan de dicha fe, pero no viven en la fe. Es decir, los creyentes. He excluido a todos los científicos que son creyentes, que son muchos. Premios Nobel, desarrolladores importantes, Pastores I, por ejemplo, en el que estaban en la fe o creían en esto, pero no tenían vida en la religión. Es decir, no eran sacerdotes o hermanas dedicados totalmente a vivir en la fe. Dicho esto, quisiera agradecer a mis Patreon que hacen posible este canal. Quiero agradecer a mis Patreon, Humberto On, Eva García Franco, Luis Santiago, JAJL, Paco, Marcos, Raúl Betancourt, Rocío Cori, Leonel V. Rojas y David Garay. Muchas gracias por apoyar este canal. También quiero invitarte a mi nuevo canal, el Picalibro 2, va a estar por aquí en una de estas dos esquinas, para que por favor vayas y lo conozca. Es un canal pues mucho más ligero que este. También quiero invitarte a mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y si has llegado hasta acá, ya YouTube debe estarte colocando por aquí 2 videos que, bueno, si te gusta el canal, por favor, dale, síguelos, míralos,
dale me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Dicho esto, si has llegado hasta acá, solamente puedo agradecerte. Realmente muchas gracias. Por favor, coméntame qué te parece este tipo de videos, si está bien lo que estoy haciendo, si no estás de acuerdo. Si quieres engrosar la lista de científicos y religiosos, eres bienvenido a hacerlo. Y bueno, recuérdate que el concepto de la discusión de las ideas es lo que hace que la idea avance y no quedarte las calladas sin expresarlas. Dicho esto, sapere aude y hasta luego.